Fernando Schwartz, Fox Sports México. Matías, Gastón, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Una serie muy dura de algo que desafortunadamente Argentina exportó al mundo, ¿no? Sí, yo creo que es una serie muy fuerte en cierto aspecto, en el sentido de que no dibuja nada, es real, es decir, trata de mostrar con la mayor verdad posible una realidad que ocurre, nos guste o no, pero me parece que el foco que logra es pasar por encima de todo eso y centrar el protagonismo en la historia de una familia atravesada por todo esto, que lo muestra desde otra óptica, ¿no? Creo que hay algo que se aprecia o se puede ver distintos matices que si estuviésemos poniendo todo el foco en qué es una barra brava, que no es el caso, ¿no? Sí, hay algo en relación a esto que decís, en relación a lo que se contagia, a la exportación, a la importación. La violencia que va más allá de la barra brava, en este mundo la violencia está en los gobiernos, la violencia está en las guerras, la violencia está en la mentira, la violencia también está en los medios de comunicación. Esto se importa y se exporta de manera ya hoy con una velocidad, uno puede contagiar a través de un celular una fake news. Bueno, en relación a esto, específicamente a la barra brava, lamentablemente en la Argentina es algo que ocurre hace un montón de años relacionada con todo el mundo, con el arco político, con el arco de la justicia, con el arco policial. Todos hacen silencio ante una realidad que también necesitan, porque es un enorme negocio, ni hablar desde que el fútbol es un negocio cada vez más grande. Entonces es difícil cortar con eso, cerrar ese tema. Y sí, el negocio es cada vez más grande en el mundo, se ha contagiado ese negocio y también se ha contagiado esto, la violencia dentro de la cancha con intereses muy concretos. Aparte, el fútbol es un fenómeno social que tiene varias aristas y aquí se muestra el fútbol desde otra arista y también cómo una familia lo vive con aquellos que son tan apasionados por el fútbol. Sí, yo creo que muchas veces, yo siendo gran consumidor de fútbol, uno a veces cuando tiene algo lejos, tiene una mirada. Ahora, cuando se mete desde adentro, la mirada cambia. Es decir, cuando es más fácil mirar una barra brava y tildar de determinada manera como lo tenemos visto socialmente, con una imagen, con una idea. Ahora, cuando nos metemos en la parte más íntima, en la parte familiar de todo ese lado, automáticamente empatizamos con ciertas cosas que nos pasan a cualquiera, digo, como es estos vínculos de familia, de hermanos, de padre-hijo, de hijo-madre. Y creo que ahí genera algo interesante de ver qué pasa, ¿no? Como entender desde dónde vienen ciertas acciones, no poner tanto el foco en algo lejano, distante, sino algo que quizás pudiera interpelarnos más directamente. ¿Tú qué quieres dejar de mensaje con esta serie, Gastón? Primero, la necesidad de analizar desde cada punto de vista y desde cada uno de nosotros, a cada una, sobre todo en este continente, tan golpeado económicamente, tan violado, abusado, extorsionado por otros que nos han contagiado otras cosas y nos han exportado e importado otras cosas. La necesidad de un debate sobre esto, sobre de qué manera se sale de la violencia, de qué manera se sale del silencio, de qué manera se sale del no ver lo que estamos viendo, de qué manera nos hacemos cargo de esto. Pero por sobre todas las cosas, volviendo a esto que para mí es interesante dentro del programa, Barra Brava habla de una familia. Por eso digo, no tanto del debate de la violencia en una cancha, sino de qué ocurre en el seno familiar, de cuánto hablamos con nuestros hijos, de cuánto hablamos con nuestros hermanos o con nuestros padres, para que entonces esa violencia no se contagie para afuera, no se exporte esa violencia afuera del núcleo familiar. Esto es para mí lo más interesante de la serie, que toca mucho la pasión
la ceguera de la pasión también, pero también la revinculación. Hay algo muy interesante en esta serie que tiene que ver con los vínculos y con un padre, no voy a contar quién y cómo, reconociendo, entendiendo, aceptando a una hija. Esto es algo hermoso que también tiene que ver con tanta orfandad en el mundo, poder empezar a hacerse cargo, hacernos cargo de eso es hermoso. Para finalizar esta charla y haciendo tal vez una paradoja con algo del pasado, esto de Barra Brava viene a dejar un mensaje como aquella película del Holocausto de La vida es bella, donde a final de cuentas lo que se trata es de mantener a la familia dentro de un núcleo que lo mantenga fuera de todo lo que rodea ese mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo hoy justo escuchaba al director, a Jesús Braceras, hablar de esto y es algo que yo creo que nos llevó en esa dirección durante todo el rodaje incluso, de que no hay una postura siento, de querer dejar un mensaje respecto de este universo, de este ambiente, sino más bien vislumbrar lo que pasa a nivel familiar, es decir, ponerlo sobre la mesa. Después el espectador lo verá y sacará sus propias conclusiones en cuanto a qué le genera, con qué está de acuerdo, con qué no, pero creo que hace muy bien en mostrar las dos caras de una moneda, que no casarse con una idea fija de esto es así y chao. Muchas gracias, un verdadero placer. A ti. Por Gracias, favor. muchas gracias. A vos. Un placer conocerlas a las tres. Tú muy futbolera, Liz, ¿no? Toda tu familia en el Mi fútbol. familia futbolera. ¿Tú no? Hay que ver. Bueno, no me quedó otra. No te quedó otra. Pero lo he disfrutado mucho. Es un deporte maravilloso en el que he estado muy metida desde muy pequeñita. Lo he vivido de forma muy natural y también con sus lados A y B, ¿no? Porque es muy pasional y cuando uno lo vive con su familia, el acompañamiento a veces no es tan fácil como parece. Cande, ¿te gusta a ti el fútbol o te involucraste por estar en esta serie que muestra los dos lados del fútbol? Me gusta, no soy una fanática total, o sea, realmente tuve que interiorizarme en el mundo del fútbol porque no es algo que tuve tan cercano. Mi padre se fue cuando tenía 12 años a vivir a México justamente, que era por ahí la persona más cercana que me ha llevado a la cancha y demás. Entonces, no es que tengo tan cercano el fútbol, así que me tuve que interiorizar, meter de lleno, ocuparme de que mi personaje esté empapado de esto, que también es lo desafiante para una actriz, digamos. Tú, Violeta, la más joven de todas y metiéndote a una serie bastante brava, mostrando una cara del fútbol muy difícil. Sí, sí, prácticamente yo me acerqué también a ese tema por esto, ¿no? Por grabar acá, porque no me vinculaba tanto con esos temas de la barra y del fútbol. Yo más que nada veía más, o sea, si me centraba en el fútbol, me centraba más en el fútbol que se ve o que se juega y no tanto del hincha. Entonces también, ¿no? Como dice Cande, fue también algo para mí re desafiante también y un desafío de búsqueda y para poder centrarme también en el personaje que le encanta el fútbol. Entonces, sí, yo el vínculo con el fútbol me acerqué más acá, tipo acá en la serie. Por tener esa familia tan futbolera, Liz, ¿platicaste con ellos cuando ibas a grabar esta serie? Porque el entorno familiar del mundo del fútbol es muy especial y el entorno ya de las barras que apoyan al fútbol es otro entorno social. Sí, que están relacionados íntimamente. Quiero decir, he ido muchísimo a la cancha y uno comparte la cancha con aficionados y con gente que es súper fanática, como gente que se lo toma más relajadamente. En Argentina normalmente es muy intenso, en México lo sé que también. Creo que no las exportaron. No hablé con ninguno de los hombres y con mi mamá sí, porque mi personaje encarna a la mujer de un futbolista. Ya tenía en mí esas vivencias de haber sido hija y hermana de futbolistas, pero seguramente con mamá, ¿no? Esa vivencia de qué significa para una mujer dejar todo y sacrificar quizás anhelos personales en pos de armar una familia siguiendo a un futbolista. Y cómo es ese reencuentro cuando quizás ya se vuelve, ya la carrera del futbolista termina y la mujer tiene que encadenar y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la vida que retomo? Este es
un poco el punto de origen donde comienza Celeste esta historia, con una crisis de identidad, volviendo al barrio, volviendo al club a donde ella pertenece, vinculándose con personajes del pasado que traen historias amorosas y muy intensas que le despiertan. Y ella con una crisis, o sea, tiene una vulnerabilidad por adentro y una situación que es compleja y que creo con la que muchas mujeres se van a sentir representadas, porque es algo que sucede. Entonces, poder contar este universo femenino me atrajo muchísimo, y poder hacerlo de la mano de Jesús, que es un director que se compromete mucho con la historia, con contarla de forma cruda, verdadera, y los personajes que cada uno de los actores que estamos en esta serie maravillosa encarnamos también. Así que creo que va a tener mucho empuje, mucha intensidad, y hay que estar preparado para ver esta serie. ¿Qué mensaje quieren dejar, Can, demostrando este lado del fútbol, que es un lado totalmente opuesto, que se vive alrededor de la cancha y la pasión? Creo que el mensaje principal también es el detrás que hay del fútbol. Ay, digo fútbol como si fuese mexicana, ¿qué dice? ¡Se transformó! ¡Me agarró! Pero de verdad, como que detrás de cada personaje hay una historia, y es lo que se muestra mucho lo que es una familia, y una familia que los une el amor por un club. Realmente eso pasa, me parece, mucho con el fútbol, que no importa la idiosincrasia, no importa lo que estés pasando, no importa nada, lo importante es que los une una pasión, que es el fútbol. Finalmente, Violeta, de aquí vas a tener para escribir tu tercer libro, ¿no? Sí. No, también digo lo mismo, que además de centrarse en el fútbol, que es como lo más superficial de la serie, también centrarse más en lo que hay atrás, que cada personaje tiene su historia y sus temas, que cada espectador puede sentirse identificado con esas historias. Así que bueno, nos vemos el 23 de junio. Nos por vemos Prime con Video. Barra Brava. Muchas gracias a los tres, un placer, gracias.